Les invito a abrir sus Biblias en la Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes 19 es un pasaje muy hermoso, muy conocido, muy predicado, pero así como las misericordias de Dios son nuevas cada día, así la palabra se renueva día a día y siempre hay cosas nuevas. Primera de Reyes 19. Siempre hay cosas nuevas para sacar. Por eso decimos que la palabra está viva. Así que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, vamos a tratar de explicarlo un poquito. En mi Biblia dice, lo voy a leer desde el principio. Mi Biblia dice, Elías huye a Horeb. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Acá, a partir del versículo 8, realmente está la palabra que voy a compartir. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Hasta acá la palabra del Señor. Yo quisiera hacer una breve reseña de todo esto. La gente los hermanos que leen la Biblia saben la historia de Elías, cómo mata a los profetas, cómo hace descender fuego del cielo, cómo tuvo una victoria tremenda, mató 450 profetas de Baal y también otros tantos de Acera. Y Jezabel, la reina, le dice que lo va a matar. Y él, como ser humano que era, porque no era, en realidad era un hombre sujeto a todas nuestras cosas de ser humano, lo dice la palabra, tuvo miedo y huye. Y acá hay una primera gran reflexión. No importa
Escuchá bien esto, no importa las victorias que hayas tenido en el pasado, no importa. No te creas que porque tuviste victoria el año pasado, la vez pasada, sos inmune. Siempre el enemigo te va a querer hacer una zancadilla para que vos caigas. No importa las victorias que hayas tenido. Elías mató a cualquier cantidad de profetas, hizo descender fuego del cielo, hizo volver a Israel a Jehová. Sin embargo, tuvo miedo. Ahí se levantó el enemigo. Y siempre va a haber un enemigo que se nos va a levantar. Eso es algo que lo tenemos que tener en claro. Siempre va a haber alguien que se va a levantar contra nosotros. Pero no le tenemos que tener miedo, sino que tenemos que hacer todo lo que hizo Elías después. Esa es la primera cuestión. Y ahora dice que él tuvo miedo, se va, se quiere morir porque se siente abandonado de Dios. Qué tremendo, ¿no? Porque cada vez que al cristiano le pasa algo malo se siente abandonado de Dios. Lo mismo que le pasó a Elías, ¿no? Dios me abandonó, Dios me dejó, Dios esto, Dios aquello, nos quejamos, no me escucha, Dios no me escucha más, qué sé yo. Y fíjese que Dios estaba muy al tanto de lo que estaba pasándole a Elías, porque cuando dijo me quiero morir, envió un ángel para que lo alimentase con ese pan y con ese agua, y 2 veces lo alimentó y le dijo que tenía una gran marcha. Y lo mandó a Horeb, lo mandó al encuentro con Dios. Y yo anduve buscando qué significaba Horeb, y significa desierto, soledad. Y muchas veces el cristiano pasa por esos grandes desiertos, por esas grandes soledades, pero no tiene que pensar que está solo, sino que está caminando realmente hacia un encuentro majestuoso. Y fíjese si será majestuoso, porque él va camino a Horeb. ¿Y sabe usted lo que significa Horeb? En Horeb es el lugar del llamamiento de Dios, porque en Horeb Jehová Dios llamó a Moisés. En Horeb le dio las tablas de la ley. En Horeb Moisés hizo el milagro y sacó agua de la roca para darle de beber al pueblo. Después significa o ejemplifica un lugar de arrepentimiento, porque cuando Moisés estuvo delante de la presencia de Dios, el pueblo se pervirtió, hizo 2 becerros de oro y se pusieron a adorar a los becerros porque creyeron que Moisés había muerto, y después se arrepiente el pueblo. Así que es un lugar de arrepentimiento, y como hubo arrepentimiento, hay un nuevo comienzo. Horeb también significa un lugar de nuevo comienzo y un lugar de un encuentro tremendo de las personas con Dios. Todo eso significa Horeb. Y ahora, vos, como persona, no me contestés, pero ¿qué necesitas de este Horeb? ¿Necesitas el llamamiento? ¿Necesitas conocer la voluntad de Dios para tu vida? ¿Necesitas un milagro para tu vida? ¿Necesitas arrepentimiento por ahí por cosas que estás haciendo mal? ¿Necesitas comenzar de nuevo? ¿O necesitas realmente tener un encuentro personal verdadero con Dios? ¿Qué es lo que vos necesitas de tu Horeb? Porque todos los hijos de Dios tenemos que ir a Horeb. Todos. El que te diga que no te está mintiendo, porque todos necesitamos tener ese Horeb en nuestra vida. Eso es a modo de introducción, porque en realidad la verdadera palabra que yo quiero compartir son los 2 encuentros que tuvo Elías. Porque el primer encuentro que tuvo Elías fue cuando ya estaba en la cueva y vino la voz de Dios y le dijo, ¿qué haces acá, Elías?
¿qué haces acá escondido en la cueva? Vos que hiciste esto, vos que hiciste aquello, vos que hiciste lo otro, ¿qué haces acá en la cueva? Y entonces Elías se escuda y dice, tu pueblo abandonó tu pacto, tu pueblo mató a tus profetas, solo yo he quedado. Pero fíjese que como el miedo de Elías le había nublado la visión. Porque él dijo, tu pueblo abandonó tu pacto, pero él al matar los 400 o casi 800 profetas, entre los de Baal y Asera, había hecho volver el corazón del pueblo a Dios. Así que él estaba pensando una mentira. Él estaba engañado, él estaba cegado por su pensamiento, por lo que él creía. Y eso lo hizo huir. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Cuando mata a los profetas porque hace descender el pueblo, hace descender fuego del cielo, le habla al pueblo y le dice, decidan a ustedes quién va a ser Dios. El que haga descender fuego del cielo, ese será Dios. Y los deja a los profetas de Baal, que a ver si hacen bajar fuego del cielo, y no hace bajar fuego del cielo. Y sin embargo, cuando él arregla el altar, busca la comunión con Dios, pide el perdón a Dios, desciende fuego del cielo, y entonces el pueblo dice, Jehová sea Dios. ¿Se da cuenta? Él hizo volver el corazón del pueblo a Dios, pero engañado por sus pensamientos, sale huyendo a Oreb. ¿Se da cuenta? Y encima le dice a Dios, tu pueblo abandonó tu pacto, pero sí lo había abandonado, pero él había hecho volver el corazón del pueblo a Dios. ¿Se da cuenta cómo muchas veces nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras inquietudes, nuestros temores nublan nuestra vista, nublan nuestra visión espiritual y nos hacen perder la guía que tenemos de Dios en nuestra vida? ¿Me va entendiendo? ¿Me va entendiendo cómo es el tema? Y entonces, Dios, en su sabiduría, agarra y le da el segundo encuentro a Elías. ¿Y qué le dice? Salí de la cueva. Salí de la cueva. ¿Qué haces en la cueva? Salí. Y dice que él estaba en la puerta de la cueva y entonces pasaba la presencia de Dios, y pasó con un viento tremendo que rompía árboles, rompía las piedras, rompía todo, pero dice que Dios no estaba en ese viento. Después dice que hubo un terremoto y Dios no estaba en el terremoto. Después un fuego y Dios no estaba en el fuego. Y luego un silbo apacible y ahí cubrió su rostro porque sabía que Dios estaba ahí en ese silbo apacible. ¿Y esto qué me significa? Que yo necesito sentir realmente la paz de Dios para tener un encuentro real con Dios. Porque yo no puedo tener un encuentro real con Dios en medio del viento, en medio del terremoto, en medio del fuego, llámese en medio de los problemas, en medio de las necesidades, en medio de todo lo malo que a mí me pasa en el día, y yo estoy pensando en todo eso, yo jamás voy a poder tener un encuentro real con Dios. Jamás. ¿Se da cuenta? Porque usted necesita estar en paz. Usted necesita entrar en ese silbo apacible, como hizo Elías, que cuando lo sintió cubrió su rostro y salió y tuvo esa nueva charla con Dios. Pero a pesar de estar hablando realmente con Dios en este segundo encuentro, le vuelve a decir lo mismo. Tu pueblo abandonó a todos sus estatutos, mató a tus profetas y solo yo he quedado. Seguía confundido.
Seguía confundido él. Entonces, ¿qué pasa? Al estar confundido de esa manera, después no lo seguí leyendo, pero Dios le dice, andá, ungí a Hazael por rey de Siria, ungí a Jehú por rey de Israel, elegí a tu sucesor, Eliseo, le da el mandato, le da la revelación de su voluntad. ¿Se da cuenta? Nosotros necesitamos encontrar la paz de Dios. Y es lo que más fácil se pierde, la paz. Porque con todos los problemas, con todo lo que pasa, con todas las situaciones, perdemos la paz. Y no hay vuelta de hoja. El que me diga que su paz no es trastornada por alguna cosa, no sé, medio como que por ahí no le creería mucho. Porque siempre los problemas te mueven la paz. Pero vos, tanto vos como yo, tenemos que tener ese encuentro real y tenemos que conseguir la paz de Dios en nuestra vida. ¿Se da cuenta? Ahora, si decimos que Horeb es el lugar de un llamamiento, un lugar de un mandato, un lugar de milagros, un lugar de arrepentimiento, un lugar de nuevo comienzo, un lugar de encuentro con Dios, hoy nosotros podemos tener ese segundo encuentro que tuvo Elías a través de Jesús. Y lo podemos conseguir a través de Jesús. Había un himno, un corito muy, muy viejo, que hablaba que Cristo es la piedra de Horeb. Cristo es la piedra de Horeb. Agua de vida suficiente para mí. Entonces, cuando vos tenés problemas, cuando vos tenés necesidades, no dejes que eso te nuble la vista, como le pasó a Elías. Buscá de Dios. Buscá de Dios, porque Él se va a dejar encontrar. Ayer yo estaba hablando con unas personas y me dijo algo que me dejó me gustó mucho. Que agarró y me dijo, muchas veces vamos y nos encerramos y oramos. Porque Jesús dice que cuando quieres orar, ve, cerrar la puerta de tu aposento y ahí buscame. Y me gustó mucho eso que me dijo ese varón. La verdad que llenó mi corazón. ¿Y sabe qué significa eso? No es literalmente, no es solamente tener un lugar privado de oración, sino espiritualmente eso significa apartarse de los problemas, apartarse de lo que nos está pasando y tener ese encuentro íntimo con Dios a través de Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que hacer exactamente esto. Tenemos que buscar la paz de Dios. Vos no podés tomar buenas decisiones si tu alma está turbulenciada por cualquier cantidad de problemas, sea lo que sea. Porque por ahí vos venís y me contás un problema y yo pienso, qué tontería, qué chiquito este problema, pero para vos es un mundo. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros no nos podemos poner en jueces en decir si este problema es grande o chiquito a nuestra visión. El problema es enorme para la persona que lo está viviendo. Es enorme. Pero no te olvides que Cristo es mucho más grande y mucho más poderoso que tu problema. Si vos realmente querés una solución, entrá en Horeb. Buscá tu Horeb. Buscá ese encuentro con Dios a través de Jesús. Buscá ese segundo encuentro que tuvo Elías y buscá la paz de Dios. Cuando vos estás en paz, vas a saber realmente buscar la guía y vas a poder escuchar realmente la voz de Dios diciéndote qué es lo que vos tenés que hacer. Hay mucha gente que dice escuchar la voz de Dios, qué sé yo, y sí, Dios sabe todo.
¿Acaso Dios no lo mandó a Ananías para que ore por Pablo? En aquel momento era Saulo de Tarso todavía. Y le dijo, andá acá a la calle derecha. No lo mandó a Pedro, donde estaba Cornelio, y le dio la casa, la calle, la dirección, todo. Dios sabe todas las cosas. Y Dios puede cambiar todas las cosas. Pero nosotros tenemos que buscarlo realmente de corazón y con un alma limpia. No que tu alma esté enferma ni llena de pecados, sino con un alma que no esté engañada por tus ojos carnales. Elías le dijo a Dios, solo yo he quedado, mataron a todos tus profetas, porque él era lo que veía en sus ojos carnales. Pero Dios le dijo, yo tengo 7.000 guardados que no besaron ni se arrodillaron ante Baal. Lo que vos ves con tus ojos carnales, lo que yo veo con mis ojos carnales, no es la verdad. No es la verdadera visión espiritual. Por eso yo decía antes, cuando estábamos cantando la alabanza, abre mis ojos, oh Cristo, que nosotros podamos tener realmente esa mirada espiritual para entender y comprender los designios de Dios para nuestra vida y para ver que si estamos en medio de problemas, que si nosotros realmente buscamos la ayuda de Dios, si realmente buscamos la salida en Dios y el poder en Dios, vamos a tener la victoria. No importa el problema que tengamos, vamos a tener la victoria. ¿Cómo va a venir? No te lo puedo decir. No tengo la bolita de cristal para decirte, sí, va a pasar esto. Y aquel que te diga, va a pasar así, 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 ojo. Ojo, porque nosotros no podemos condicionar a Dios. Dios nos va a traer la salida, pero ¿cómo lo va a hacer? Eso está dentro del señorío de Dios. Está dentro del señorío de Dios. Porque hay muchísima gente que te agarra y te dice, andá, profetizá sobre este, profetizá sobre aquel, largá palabra, dale. Y es palabra humana. Porque por ahí no es palabra de Dios. De toda la gente que a mí me profetizó, ninguno la pegó. Y tengo 32 años de evangelio, ¿eh? No son 2 días. Ninguno la pegó. ¿Se da cuenta? Entonces, tenga cuidado si a usted vienen y le quieren meter la mano en la cabeza y decir, así dice el Señor. Ojo con eso. Mucho ojito. ¿Se da cuenta? Porque no todo lo que brilla es oro. Tenga cuidado con eso. Y usted fíjese cómo nosotros tenemos que encontrarnos realmente con Dios a través de Jesús, pero libre de nuestros pensamientos, libre de nuestras inquietudes, y tenemos que decirle realmente a Dios lo que nos pasa y pedirle su ayuda con toda humildad. No reclamar ayuda, no reclamar socorro, no decir no aceptamos un no por respuesta, sino decir, Señor, acepto tu voluntad, pero yo tengo este problema, ayúdame. Pero ¿cómo lo va a poder hacer si usted no ora? Si usted no habla con Dios, si usted no busca estar en la presencia de Dios, ¿cómo va a conseguir esto? Nosotros tenemos que cambiar. Lamentablemente el pueblo de Dios es muy vago para 2 cosas, para orar y para leer la Biblia. ¿Y sabe una cosa? La oración es la comunión con Dios y la lectura de la Biblia nos enseña a conocer a Dios. ¿Y sabe lo importante que es? Porque Jesús dijo, yo no vine a juzgar al mundo. Entonces muchos dicen, ay no, el único que me juzga es Dios. Ay no, Jesús no vino a juzgar. Jesús ama a todo el mundo. Mentira. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Yo no vine a juzgar al mundo, pero sí hay quien lo juzgue.
pero sí hay quien lo juzgue, la palabra que yo he dado los va a juzgar en el día postrero. Porque la palabra que yo hablé, no grité por favor, mami. La palabra que yo hablé, no la hablé por mí, sino que es la palabra que el Padre me dio que hable. Entonces, palabra de Dios. Jesús no vino a juzgar, hay quien juzga, y es la palabra de Dios. Y si nosotros no leemos la Biblia, no leemos la palabra de Dios, desconocemos por qué cosas Dios nos puede tomar en cuenta. ¿Se da cuenta? Y fíjese los grandes males de los cristianos. No oran y no leen la palabra. Si lo quiero decir en otras palabras, nosotros mismos nos ponemos la soga al cuello. Y nosotros mismos nos autocondenamos. Porque ¿sabe otra cosa? Usted no va a poder decirle a Dios, yo no sabía, porque Dios te va a decir, yo lo dejé en mi palabra. Es algo tremendo, pero usted sabe que en la ley, usted no le puede decir al juez, yo no sabía que estaba esa ley, yo no sabía que esto estaba. ¿Sabe por qué sabe qué le va a decir el juez? La ley está, y es responsabilidad de los ciudadanos conocer la ley. ¿Me escucha? El juez le va a decir, es responsabilidad de los ciudadanos conocer la ley. Y si te lo dice una persona, ¿no te lo va a decir Dios? Si Dios deja su palabra escrita, es tremendo esto que les estoy diciendo, presten mucha atención, porque nosotros hay quien nos juzgue, y es la palabra que Jesús dijo, porque no la dijo por él, la dijo por boca de Dios. Y para ir redondeando, nosotros necesitamos nuestro Oreb, y algunos lo tienen, el primer Oreb, pero necesitamos ese segundo, ese encuentro real con Dios. Hay mucha gente que agarra y que se cree que Dios es grito, baile, bullicio y todo lo demás. Acá era un viento tremendo, un terremoto, fuego, pero Dios era un silbo apacible. Si realmente querés escuchar la voz de Dios, tenés que entrar en ese silbo apacible, tenés que entrar en la paz de Dios para realmente tener ese llamamiento, ese encuentro, ese milagro, ese nuevo comienzo, ese arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Busquemos realmente a Dios como tiene que ser buscado. Tengamos ese segundo Oreb. Hasta acá la palabra que hoy quería compartir.